Estamos con Gabriel Michi, periodista, amigo, compañero de José Luis Cabezas, autor del libro Cabezas, un crimen, un periodista, un crimen, un país. Me salió mal. Gabriel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. 22 años. A veces uno en esos hitos históricos de la vida contemporánea que uno ha vivido en distintos momentos se pregunta, bueno, ¿dónde estabas el día que las Torres Gemelas? ¿Dónde estabas vos el día del asesinato de José Luis Cabezas? Bueno, yo estaba en Pinamar justamente cubriendo la temporada con José Luis. Ese 25 de enero, la noche del 24 al 25 de enero, habíamos ido a cubrir la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani, que era un evento muy importante en Pinamar en ese momento, y me retiro del cumpleaños de Andreani alrededor de las 4 de la mañana, que justo al otro día era mi cumpleaños, habían llegado unos amigos, y José Luis se decide quedar. Se quedó hasta las 5:10 más o menos de la mañana, esto lo pudimos reconstruir después, y cuando finalmente él se va de la fiesta de Andreani y llega a su casa con el auto de la revista Noticias, es que lo secuestran y se lo llevan a un descampado a 15 kilómetros de allí, de Pinamar, en General Madariaga, donde lo asesinan y terminan prendiendo fuego el cuerpo, ¿no? O sea, estuve hasta casi último momento con José Luis. ¿Cómo te enteraste? En realidad lo tuve que descubrir, o sea, nadie me vino a decir que había pasado eso. Yo al día siguiente, bueno, el 25 en realidad, había quedado con José Luis que a las 2 de la tarde él me tenía que pasar a buscar para seguir trabajando y demás. José Luis no aparece, yo lo empiezo a buscar, llamo a la casa, me dicen que no estaba, llamo al rato y me dicen no solamente que no estaba, sino que no había vuelto desde la noche anterior. Empiezo a llamar a los colegas que habían estado con nosotros en la fiesta de Andreani a ver si lo había visto alguien. Ahí me confirman esto, que lo vieron salir a las 5:10 de la mañana. Empiezo a llamar a todas nuestras fuentes, a los contactos, a ver si alguien sabía algo, nadie sabía nada. Y finalmente lo llamo al comisario de Pinamar, Alberto Gómez, que nosotros habíamos entrevistado 3 días antes. Me manda a decir por su hijo que no sabía nada. Voy a la comisaría y cuando voy a la comisaría me pregunta en qué auto nos movíamos nosotros y yo le digo en un Ford Fiesta blanco. Y él me dice, me parece que tengo una muy mala noticia para darte. Digo, ¿qué pasó? No me quiso decir, se mete a la comisaría, yo voy detrás de él, dígame qué pasó. Y ahí por handy Gómez llama a la cava, donde estaba el resto de la policía, le dice, me parece que tenemos identificado a la víctima, sería José Luis Cabezas, fotógrafo de Noticias. Y yo digo, ¿qué víctima? ¿De qué me están hablando? Me dice, no, que apareció una persona muerta en un campo en General Madariaga y creemos que puede ser tu compañero. Digo, pero ustedes tienen que saber si eso no es. Me dice, no, porque el cuerpo está totalmente calcinado. Entonces yo le digo, no puede ser que sea José Luis. Me dice, coinciden todos los datos. Me llevan a la cava de General Madariaga. Cuando llegamos ahí estaba encintado policial. Me empiezan a mostrar yo pregunto si habían encontrado una cámara fotográfica, me dicen que no, pero me muestran rollos de foto quemados, ¿no? Y me muestran un pedazo de una bota, un reloj y demás, y me muestran un manojo de llaves. Cuando yo las veo que son las llaves de nuestra oficina. Yo tenía otro juego, lo comparamos, eran las llaves. Y entonces le digo, miren, yo la única forma que tengo de identificar el auto tenía un choque en el guardabarro delantero derecho, tenía roto el espejo retrovisor del lado del piloto, me hacen bajar a la cava. Veo ese cuadro terrible, porque todavía estaba el cuerpo quemado de José Luis y es una imagen que no me voy a olvidar en mi vida. Y compruebo que el auto tenía ese choque y del espejo no había quedado nada por el fuego. Entonces los policías me vuelven a llevar para probar si la llave abría la oficina. Y cuando estoy de camino me llaman de la revista, se enteraron de que yo estaba en esta búsqueda. Me llaman y me preguntan qué pasó. Dije, lo mataron a José Luis. Y dijo, este fue el hijo de puta de Chabrán. Esto fue mi instinto inmediato. Yo sin saber que todos los policías que estaban alrededor mío trabajaban para Chabrán, como después se comprobó. Claro. Y llegamos a la oficina, prueban la llave y es ahí cuando a mí me cayó la ficha, digamos. Yo hasta ese momento no quería creer que era José Luis, ¿no? Así que bueno, no fue que alguien me vino a contar lo que había pasado, sino que prácticamente lo tuve que descubrir de esa manera, ¿no? Gabriel, bueno, claro, el nombre de José Luis está íntimamente vinculado, y el asesinato de José Luis está íntimamente vinculado con la figura de Alfredo Chabrán y el suicidio año y pico después, en mayo del 98, de Alfredo Chabrán, que es otro momento clave de la historia de la Argentina de los años 90.
90. Lo había denunciado Domingo Cavallo en el Congreso como Alfredo Chabrán, como líder de una mafia. Exacto. Esa Argentina de los 90, vos como periodista, José Luis, como fotógrafos, ¿daba miedo a la hora del ejercicio de la profesión? Claro, lo que pasó fue que en realidad, si bien hasta ese momento hay que ponernos en contexto, había habido amenazas contra periodistas y demás, pero no había ocurrido un crimen. Entonces no estaba la variable muerte presente en nuestro trabajo cotidiano. Uno sabía que podía correr algunos riesgos, que podían darle una paliza o algo por el estilo, pero no más que eso, no pensaba más que eso. Y la verdad es que nos sorprendió a todos. Creo que incluso también después de la reacción que hubo del periodismo y de la sociedad, sirvió para que no hubiese otros casos cabezas, porque el riesgo que había era que este fuese el primer crimen de una saga de más crímenes. Pero era también, hay que decir que era un empresario, Chabrán, que vivía en la parte, o buscaba estar en el secreto, en lo oculto y demás, y cuando José Luis le saca la foto famosa que le pone rostro a quién era Chabrán cuando ya lo había denunciado Cavallo. En febrero del 96, que sale en marzo del 96 en la revista Noticias. Exactamente. Chabrán caminando con su mujer por la playa de Cariló. No, era Pinamar. Pinamar, exactamente. Sí, eso, digamos, también es otro dato para tener en cuenta. Pensemos que no existía internet, no existían los celulares con cámara de foto y demás. Para llegar a poder hacer esa foto fue mucho trabajo de investigación de meses. Guardias periodísticas. Tener las fuentes concretas, indicadas, que te digan dónde iba a estar, saber cómo se movía, saber que utilizaba generalmente nombres falsos y demás. Y bueno, después de eso se logró la foto famosa, y eso fue en el verano del 96. Allí estamos viendo la foto, Gabriel. Sí, exactamente. Ahora, es un escándalo moral que una foto sea la excusa de un empresario para una foto de ese nivel de ingenuidad. Para mandar a matar a un periodista. Claro, ¿no? Yo creo que es una... No hay justificativo posible, pero ese es más irrisorio todavía. Totalmente. Bueno, Chabrán había dicho, ¿no?, en su momento, antes del crimen de José Luis, que sacarle una foto a él era como pegarle un tiro en la cabeza. Se lo había dicho a directivos de Noticias, justamente, porque por eso no aceptaba fotos, y decía que ni los servicios de inteligencia tenían una foto de él. Para ver la reserva de su privacidad era muy importante, aunque estaba expuesto en un lugar público. Lo que pasa es que nadie lo conocía. Pero sí, yo creo que no fue solo la foto, sino que la foto fue uno de los temas determinantes, sino en nuestra búsqueda periodística, porque la foto de José Luis fue en el verano del 96, sale en marzo del 96. Durante todo ese año José Luis recibe amenazas en su casa, y al año siguiente, cuando nosotros volvemos a la temporada de Pinamar, buscábamos poder conseguir la entrevista con Chabrán, siendo guardia y demás, sin saber que ya había un plan criminal en marcha para corrernos del camino, ¿no? Como de hecho se comprobó. Claro, y amedrentar a otros periodistas que pudieran estar investigando. Exactamente. Gabriel, otro de las grandes interrogantes que quedó casi como un mito, es si Chabrán se suicidó o no, si ese cuerpo, esa cara desfigurada, ese cadáver descubierto en el campo, en la zona de Gualeguay. En Entre Ríos, sí, cerca de... ¿Era él o se refugió en un paraíso del Caribe? No, yo creo que sí, se suicidó ese 20 de mayo de 1998, porque estaba escapando, justamente tenía pedido de captura por ser el autor intelectual del crimen, estaba rodeado, se pega el tiro cuando la policía ya estaba abriendo la puerta de su habitación. La justicia demostró que él era el autor intelectual. Sí, parte yo... a raíz del libro que hice, pude ver el expediente de la muerte, pude ver las fotografías, las autopsias, los testigos que dieron, y aparte está el registro de ADN también, ¿no? O sea, si bien hay una deformación en el tiro que se pega y demás, no es algo que lo haga irreconocible, digamos, ¿no? Y después yo investigué también todo el movimiento posterior de su entorno, y noté que claramente se había suicidado, ¿no? Finalmente, bueno, los 8 asesinos juzgados, sentenciados, quedaron en libertad. Algunos finalmente murieron, pero de muerte natural. Y Preyeso acaba de ser aceptado como abogado para la Ciudad de Buenos Aires dentro de... ¿Cómo se llama? El Colegio Público de Abogados, exactamente. Sí, la verdad es una vergüenza lo que está pasando, porque, a ver, los asesinos de José Luis fueron todos condenados a prisión o reclusión perpetua. Después eso fue apelado por ellos, fue al Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, y un tribunal muy vergonzoso cambió el fallo y les redujo la condena, ¿no? Y a partir de eso empezaron a salir en libertad porque les computaron el 2 por 1 y demás, y hubo algunos que estuvieron apenas
desde 10 años, 8 años preso. El caso del asesino, el policía Gustavo Preyeso, estuvo en total preso 13 años, cuando tenía reclusión perpetua, es decir, no tendría que haber salido nunca. Y ahora, bueno, la novedad es esto, que le dan la matrícula al Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se la habían dado. Nosotros, con la familia y demás, presentamos un recurso donde dijimos, la ley dice que una persona que tiene condena por cumplir, Preyeso tiene que terminar su condena todavía en 2022, aunque esté en libertad condicional, no puede ejercer como abogado. Entonces se la quitaron la matrícula y no puede ser abogado en la ejercer como abogado en la provincia de Buenos Aires. En Capital Federal hay una ley específica que también establece que una persona con condenas penales vigentes no pueden ser abogados. ¿Hay chances entonces de accionar Bueno, nosotros, de hecho, lo está analizando el Comité de Disciplina del Colegio de Abogados. Es una lástima que hayan llegado tarde, digamos, que no lo frenaron en su momento, porque según los que ellos mismos nos dijeron, en gestiones anteriores le habían dicho que no. Y ahora están diciendo que si no le dan la matrícula, él los puede enjuiciar y demás. Pero hay leyes que amparan la posibilidad de que le quiten la matrícula. Estamos hablando del autor material del asesinato... Policía, ¿no? Aparte, Policía del asesinato de José Luis Cabezas. Muchísimas gracias, Gabriel, por todos estos recuerdos tristes y que son parte de la historia argentina y de la historia política. Bueno, muchas gracias a vos, gracias. Nos vamos ahora a una tanda y enseguida volvemos con más info, segunda edición.